analizados con la profundidad de vida. Indiscutiblemente el tema del neoliberalismo es a veces sensible, complejo y en algunos casos para algunas personas de alto riesgo tratarlo. La primera vez que analicé el tema fue en 1987 en un evento internacional realizado en San José, Costa Rica, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, y era analizando el Reaganómico, las políticas del presidente Ronald Reagan como impulsor del neoliberalismo. ¿Y por qué es importante tratar el neoliberalismo? En primer lugar, porque yo he visto en foros como este a profesionales de diferentes disciplinas confundir el sistema capitalista con el modelo neoliberal. Y si bien es cierto, el modelo neoliberal es una expresión del capitalismo, no todas las formas de expresión del capitalismo son neoliberales. Entonces, por eso es importante ir precisando los conceptos. El capitalismo como modo de producción, como sistema económico fundamental en el desarrollo de la sociedad, tiene grandes limitaciones debido al desarrollo de las fuerzas productivas. Pero, sin embargo, ese mismo sistema, consciente de esas limitaciones y de las crisis cíclicas y a veces no cíclicas que se presentan en el desarrollo del mismo, decide utilizar instrumentos de intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, la planificación. La planificación ha sido utilizada por el sistema capitalista, tanto en la crisis del 29, 30, 31 en Estados Unidos, como en la posguerra de la Primera Guerra en Europa y principalmente en la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se desarrolló, por ejemplo, Leontiev, un famoso economista y planificador, que desarrolló la famosa llamada matriz de insumo-producto, en la cual habían 144 sectores o actividades económicas en el eje vertical y 144 actividades en el eje horizontal. Entonces, ellos sabían, por ese modelo matemático y econométrico perfectamente, cuando invertían $1 en una actividad económica determinada, cómo repercutía ese dólar en las otras actividades, en las otras 143 actividades, si repercutía o no repercutía, si repercutía favorablemente o negativamente. Este ejemplo se los pongo nada más para hacerles ver la importancia que tuvo la planificación en el desarrollo económico del capitalismo, principalmente en las épocas de poscrisis. Eso significa de que el Estado intervenía en la economía, que el Estado orientaba hacia dónde quería destinar el financiamiento de la inversión pública y de la inversión privada. Y la mejor muestra de que eso se sigue haciendo es la Reserva Federal en Estados Unidos, que ella decide en función de la tasa de interés que le exige a los bancos que usen como ejemplo orientador del financiamiento a qué actividades económicas se debe dirigir el financiamiento y el crédito. Pero también, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura junto con la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos tienen por lo menos 3 mecanismos de subsidios a la producción agrícola y son conocidos como la caja verde, la caja azul y la caja ámbar. Son 3 modalidades de subsidios complementarios entre sí que les permiten a sus productores agrícolas exportar y provocar grandes perjuicios a nuestros productores en los países en desarrollo, subdesarrollados, dependientes, explotados, oprimidos, como los querramos calificar. La realidad es una, ¿no? La apropiación de plusvalía de nuestros países, la apropiación de riqueza en nuestros países. Entonces, con este segundo ejemplo estamos confirmando
la intervención del Estado en la economía, en el modelo capitalista. Pero también en el modelo socialista, la intervención del Estado fue clara y evidente, principalmente para estimular las inversiones en la industria pesada de la economía. E indiscutiblemente así lograron consolidar un desarrollo a pesar del aislamiento en que estaban. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con Reagan y con el consenso de Washington? Que de repente la economía en el sistema capitalista fue avanzando, fue progresando, se fue desarrollando, y en ese momento entonces empezaron a considerar que en nuestros países, principalmente, para apoderarse de mayores niveles de riqueza, tenía que plantearse una tesis diferente. Y esa tesis fue casualmente la tesis de la no intervención del Estado en la economía. Y empezaron a plantear como principio que el mercado era el que debería asignar los recursos entre las diferentes actividades económicas y que el Estado no debería intervenir. Lógicamente, vemos la doble moral. Mientras ellos practican y siguen practicando la intervención del Estado en la economía, a nosotros nos hacen considerar de que el Estado es un mal planificador, es un mal empresario y que debe dejar que las fuerzas del mercado asignen los recursos. La actual Unión Europea, con más de 25 países miembros, y la zona euro con menos países, pero también un número significativo de países, utilizó la planificación y la intervención del Estado en la economía también. La utilizaron en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en la Comunidad de la Energía Atómica, la Euratom, y la usaron también en la Comunidad Económica Europea. Las tres comunidades que se generaron durante la década de los 50 y se consolidan en los 60 usaban la intervención del Estado y la planificación del Estado para consolidar y fortalecer esas tres comunidades en Europa. Lógicamente, cuando surge la Unión Europea, también, y el Tratado de Maastricht, que consolida la Unión Europea, y la creación del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo como Banco Central de la zona euro, refleja casualmente esa intervención del Estado. Les agradecería mucho que en el momento de los comentarios todos aportáramos, cada uno con su propia reflexión sobre lo que es el neoliberalismo, porque indiscutiblemente la verdad la tenemos que entender como un proceso de construcción colectiva y no individual, o de un gueto de intelectuales metidos en una oficina o en una academia. ¿Cómo se expresa el modelo neoliberal aquí en Honduras? Se expresa de muchas maneras, y una de las expresiones se dan en el comercio, otras expresiones se dan en la política tributaria y financiera, fiscal, y otras se dan en los programas de inversión pública. Y vamos a comenzar por este último, por ejemplo. Después de que el presidente Reagan y fortalece el presidente George Bush padre y George Bush hijo la política neoliberal y el famoso consenso de Washington entre los países del G5 en aquel momento, más los organismos financieros multilaterales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y en otras latitudes el Banco Asiático, el Banco Africano, impulsan estas medidas neoliberales. Acuerdan, por ejemplo, que debido a la crisis del petróleo del 73 es necesario impulsar algunos proyectos de generación de energía hidroeléctrica y fortalecerlos. Pero 10 años después, ya en los 80, dicen no, abandonemos la tesis de los proyectos hidroeléctricos. Y Honduras en aquel momento tenía varias iniciativas de generar proyectos
de construir proyectos hidroeléctricos para generación de energía limpia. Sin embargo, debido a que no hay financiamiento ni siquiera para continuar los estudios, la preinversión, que son estudios caros, pueden llegar a 30, 35, 40 millones de dólares, porque son estudios geológicos, estudios hidrométricos de todo tipo. Entonces abandona y caemos en la trampa de la generación de energía vía hidrocarburos y caemos en las empresas generadoras. Esa es una expresión casualmente del neoliberalismo, cómo nos orientan vía financiamiento, cómo debemos de generar energía eléctrica, qué tipo de puertos o aeropuertos debemos hacer, y también vía del financiamiento al Estado para los grandes proyectos de sus empresas del Estado. Aquí se encuentra casualmente un amigo, compañero de muchas décadas, el licenciado Sergio Núñez. Y Sergio Núñez le tocaba ir en representación del Ministerio de Economía, cuando estuvimos ahí en tiempos del presidente Reina, a la empresa nacional portuaria. Y siempre le tocaba luchar contra el resto del gabinete económico, porque siempre le querían sustraer recursos a la empresa nacional portuaria para pasarlos de sus utilidades, de los ingresos que generaba la portuaria, pasarlos al gobierno central. O sea, descapitalizaban la empresa del Estado para capitalizar, entre comillas, al gobierno central para que pagara su gasto corriente. ¿Por qué? Porque no querían generar nuevas cargas impositivas para los ricos, o no querían ampliar la base tributaria, y que entonces recurrían a lo más fácil, utilizar los recursos de las empresas del Estado que generaban riqueza por sí mismos. Y lo que hicieron con la portuaria, lo hicieron con Hondutel y lo han hecho con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por ejemplo, en el caso de Hondutel, ustedes han de recordar, el año pasado todavía el gerente de Hondutel transfirió por presiones del gobierno central 160 millones de lempiras al gobierno central para su gasto corriente. O sea que todavía el año pasado Hondutel generó ingresos, generó utilidad, generó ganancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema no es de que un sector del Estado coopere con el otro. No, eso indiscutiblemente que para eso el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. Pero en este caso de descapitalizar las empresas del Estado significaba impedirles obtener, gestionar, conseguir, comprar tecnología moderna, tecnología que les permitiera continuar siendo empresas competitivas en un mercado globalizado. Mercado globalizado que es el resultado no solamente de la política neoliberal, sino que producto mismo del desarrollo de la fuerza productiva dentro del mismo capitalismo, que necesitaban pasar del mercado nacional o del mercado regional a un mercado mundializado. Entonces vemos que hay un propósito expreso en las políticas financieras de los organismos financieros internacionales, multilaterales y lógicamente los bilaterales. Descapitalizar las empresas públicas del Estado para que caigan en obsolescencia tecnológica y por consiguiente en ineficiencia, y por consiguiente se considere que es conveniente privatizarlas. Esa es otra expresión entonces que vemos concreta de la política neoliberal. Entonces, que a mí no me vengan con cuentos de que el neoliberalismo no existe o de que el neoliberalismo no se aplicaba en Honduras. Otra expresión concreta del neoliberalismo en Honduras fue la desregularización de los procesos de inversión, que ha tenido diferentes momentos. Cada día se liberaliza la tramitología, los procedimientos para hacer inversión, y que no está mal que se agilicen los procesos para generar inversión de cualquier tipo de empresas, empresas del Estado, empresas de economía social y solidaria o empresas mercantiles privadas. Lo malo está cuando eso conduce también a la corrupción y al desmantelamiento del aparato del Estado. Pero por otra parte nos han hecho creer, y ese es uno de los planteamientos centrales del neoliberalismo,
de que la ineficiencia del Estado para manejar empresas es total y que el sector empresarial eficiente es el sector privado. Pero entonces uno se pregunta, ¿es el sector privado productor agrícola de Estados Unidos eficiente cuando tiene por lo menos esos 3 tipos de subsidios federales? ¿O la Unión Europea cuando subsidia a una vaca en Suiza con $2 diarios para mantenerla? ¿Es eso eficiencia? No, no es eficiencia. Es eficiencia cuando las empresas que se instalaron en los 50 y en los 60 en el país y en Centroamérica en general gozaron de la ley de incentivos fiscales al desarrollo industrial y del convenio centroamericano de incentivos al desarrollo industrial, y que les daba 5 años y después les prorrogaba 10 años y después hasta 15 años. Y cuando hubo casos concretos de empresas que cambiaron su razón social y cambiaron su nombre para volver a aparecer como empresas nuevas y por tanto obtener de nuevo incentivos fiscales y no pagar impuestos por otros tantos años más. Y cuando aprobaron a nivel centroamericano el régimen de equiparación de incentivos fiscales a la inversión industrial, que consistía en que si Honduras tenía un beneficio de 5 años de no pagar impuestos, una empresa en una determinada rama de actividad económica, y en El Salvador obtenían 6 años, un año más, entonces venían todo el resto de países centroamericanos y equiparaban el beneficio a 6 años. Entonces venía donde un sector empresarial en cualquier gobierno centroamericano tenía más nivel de influencia o de presión y le exigían al gobierno que les aumentara un año más. Entonces todo el resto de los otros 4 países de nuevo se equiparaban a ese beneficio. Entonces era una carrera de obstáculos vencidos a nivel centroamericano tremendo para seguir obteniendo esos incentivos fiscales. El incentivo fiscal, sea exoneración, sea exención o sea franquicia aduanera, están dirigidos a que la empresa supere su inversión original y pase del punto crítico de su inversión, que pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, pero no indefinidamente como lo han tenido aquí muchas empresas en diferentes ramas de actividad económica. Entonces vemos que esa es otra manifestación concreta de la ineficiencia del sector privado, pero que siempre la tesis prevaleciente es: hay que privatizar las empresas del Estado, por ineficiente el Estado y por eficiente el sector privado. Y nos van vendiendo como verdades absolutas aquellas que no llegan a ser ni siquiera verdades parciales, sino que medias verdades, y nos ocultan una gran parte de las circunstancias. Pero lógicamente la tesis es un mayor protagonismo del sector privado. En algunos países se consolida más. Por ejemplo, aquí se crea una fundación de promoción de inversiones y de fomento de exportaciones, pero no logra desarrollarse ni consolidarse mucho por el poco apoyo de los sectores empresariales, que no tienen el nivel de emprendedurismo, el nivel de agresividad para incursionar en otros mercados como lo tienen, por ejemplo, en El Salvador. Y en El Salvador, esta fundación privada, fomentada y apoyada por diferentes gobiernos de los países centrales, hegemónicos, interimperiales, allí sí se logra consolidar la fundación. Y no solamente se logra consolidar la fundación, sino que también una universidad privada que forma los cuadros que va a requerir esa empresa privada que sí quiere incursionar en otros países y en otras regiones. También otra manifestación concreta del neoliberalismo son los convenios de promoción de inversiones y de protección de inversiones internacionales. Y en nuestro país se suscribieron varios convenios de promoción y de protección de inversiones al inversionista extranjero en el país. Pero no es que esos convenios por sí misma la figura sea incorrecta, porque indiscutiblemente requerimos traer inversiones de otros países. El problema es
la forma en que se formula, se elabora, se aprueba esos convenios centroamericanos, esos convenios de protección de inversiones, en la cual ponen al inversionista extranjero en contra o en un país, en un nivel superior al inversionista nacional. Entonces van creando una supeditación mayor. Y les comento una historia que la conocen algunos de ustedes. Una vez llegó un embajador de Estados Unidos al Ministerio de Economía a visitarme, acababa de ser nombrado embajador acá, y me dijo: ministro García, yo vengo aquí a presentarme, esta es una reunión de cortesía, pero a mí me han dicho que a usted le gusta trabajar. Sí, sí me gusta trabajar, señor embajador. ¿Y podríamos empezar a trabajar? Sí, le digo, con todo gusto. Entonces me da 3 temas, y los 3 temas les van a reflejar a ustedes la relación de subordinación que normalmente quieren en los estados a donde llegan, en los pueblos a donde llegan y en las autoridades a donde llegan. Primer tema: ¿por qué usted prohibió la importación de arroz de mi país a su país? Fíjese, señor embajador, que yo no prohibí la importación de arroz de su país a mi país. Prohibí la importación de un tipo de arroz que usted no me permite que yo exporte a su país, y nosotros no tenemos ciudadanos de segunda clase. Lógicamente se molestó mucho el embajador, pero sabía que no tenía argumentos y que no podía seguir insistiendo en el tema porque ellos no permitían la importación de esa calidad de arroz. Segundo tema, y este es el que más me interesaba resaltar: ¿por qué usted mandó una ley de comercialización del petróleo y de los combustibles al Congreso Nacional en que protege la pequeña empresa nacional? Fíjese, señor embajador, que a mí me han dicho que la clase media norteamericana de Estados Unidos respeta mucho su constitución. ¿Considera usted que es una apreciación correcta? Así, y empieza a hablar muy bien del respeto a su constitución, ¿no? Entonces, pues fíjese, miren, señor embajador, el artículo 330 y 333 de la Constitución dice que se respete y se apoye a la pequeña y mediana empresa nacional. ¿O cree usted que yo debo violar la Constitución? Lógicamente no tenía argumento. Tercer tema: ¿por qué usted se fue a organizar a los bananeros nacionales? Empresas de la reforma agraria, empresas asociativas, empresas cooperativas y productores independientes en una sola asociación. Señor embajador, ¿y usted por qué está aquí? Usted está aquí protegiendo los intereses de las empresas transnacionales del banano, ¿no? Usted haga lo suyo, lo que le corresponde, que yo voy a hacer lo mío. Buen día. Pero fíjense, los 3 ejemplos de esa anécdota, de esa historia concreta, reflejan esa supeditación y cómo lo que son válidos las políticas para ellos, para nosotros no quieren que sean aplicables ni válidas. Otra expresión concreta del neoliberalismo fue lógicamente el decreto 1890, que bajó los aranceles, que son los impuestos a la importación de productos del exterior, y que provocó que muchas empresas nacionales, pequeñas y medianas, que estaban consolidándose y desarrollándose, desaparecieran. Como aquí, muchos empresarios del comercio y de restaurantes, por ejemplo, y de hoteles, tienden a desaparecer con la comida rápida. Cuando estábamos en el gobierno, en ese momento con Reina, yo me acuerdo la presión para que le diéramos los incentivos fiscales a las comidas rápidas. Yo les decía, ¿y por qué? ¿Por qué se las vamos a dar a ellos y no a pequeños empresarios hondureños? Y ponía el ejemplo de aquí. Hay nomás una pollería cerca, no la de la esquina, sino la que seguía, la de aquellos de los negritos, pollos al carbón, ¿se acuerdan? Que eran deliciosos, por cierto, ¿verdad? Y como el coordinador del gabinete económico estaba enfrente, ¿verdad? Guillermo Hueso, padre, en el Banco de Tanzania, le decían, mire ahí en su esquina, ¿verdad? ¿Por qué se lo vamos a dar? La comida rápida y no se lo vamos a dar a ellos, pollos al carbón. Entonces fue una lucha y nosotros nos paramos y no se los otorgamos.
porque es una forma de competencia desleal, otorgarles incentivos fiscales a esas actividades comerciales y empresariales y no otorgárselas a la generalidad por los primeros 5 años de producción, ¿no? Pero además el decreto 1890, que provocó esa competencia desleal, porque ellos tenían subsidios y provocaban el dumping también. ¿Y qué es el dumping? Es bajar los precios debido a que tienen suficiente capital y suficiente inversión, que son transnacionales, cuando llegan a un mercado para competir en forma desleal con el productor nacional, y que el productor nacional no puede resistir esos precios de los productos internacionales. Y eso ha sucedido con montones de empresas, los zapateros, los textileros, los productores de ropa, etc. Y ustedes lo han visto continuamente, cómo han golpeado y quebrado decenas, centenas y miles de empresas nacionales. Pero después del decreto de 1890 viene otro decreto que golpea, y es parte de esa política neoliberal, muy fuertemente en tiempos de Callejas, el presidente Callejas, el sector agrícola, la ley de modernización del sector agrícola, que no es ni más ni menos que un torpedo a la ley de reforma agraria y a todavía lo que se estaba aplicando del decreto ley número 8 de diciembre de 1972 y la ley de reforma agraria del 73 o 74. Ahí se torpedea todo el movimiento reformista y lo más vanguardista que había como política del sector público del Estado respecto a un sector tan importante como era el grupo campesino, los campesinos sin tierra, y lógicamente todo lo que era la política rural y la política agraria en el país. El Reaganomics, además de ser una política nacional, es también el resultado de todo un esfuerzo que se venía trabajando por diferentes grupos a nivel internacional. Varios de ustedes, muchos de ustedes conocen todo el trabajo que hizo la Trilateral, que era un grupo de banqueros que se reunían de América, Europa y Asia para impulsar las políticas económicas en nuestros países, las políticas lógicamente que convenían a sus intereses. Esa es una expresión internacional de quien impulsaba el neoliberalismo. Pero no era solamente la Trilateral con Nelson Rockefeller, que vino a visitarnos aquí, y Rodolfo posiblemente se acuerda de cómo no lo dejamos entrar a la universidad, pero fue tan descarado que ese diciembre nos mandaba tarjetas de Navidad con un fraternal saludo, casi le ponía, ¿verdad? Para que miren lo que son, y no le permitimos también, igual que a Somoza, que fuera a coronar a Morazán. Nos tomamos la plaza Morazán y no lo dejamos entrar. Y cuando llegaron a la universidad, las declaraciones a los corresponsales internacionales fue que nosotros teníamos otros interlocutores más legítimos en Estados Unidos, como Stolke y Karl Marx, los Panteras Negras, etc., Angela Davis, etc. Y ahí están nuestras declaraciones en aquellos tiempos, porque ya sabíamos que era el impulsor casualmente de esas tesis, que todavía no se conocían como neoliberalismo, aunque algunas escuelas económicas en Estados Unidos y en Europa las impulsaban ya y empezaban a acuñar el término desde los 70. Posteriormente se consolida con George Bush padre en el 88 y la política del nuevo orden económico mundial, ¿no? Y lógicamente la tesis es: el sector privado debe prevalecer sobre el sector público. El sector privado es el eficiente y el sector público es ineficiente. Pero al mismo tiempo que venían estas políticas de Estados Unidos de América y de la Trilateral, otro grupo se iba fortaleciendo, también conocido por ustedes, el Club de Bilderberg. Este club se reunió por primera vez en el Hotel Trianon en Versalles, en París, en 1954. Y ahorita acaban de tener una última reunión el 9 de junio en Inglaterra, unos 40 kilómetros al norte de Inglaterra, de Londres, perdón. Reuniones totalmente privadas,
entre empresarios del mundo. Pero esta vez estuvo la directora del Fondo Monetario Internacional y estuvo el director de la Organización Mundial de Comercio y estuvo la vicepresidenta del Banco Mundial. O sea, consolidando el poder hegemónico. Pero lo interesante es que esa reunión es el 9 de junio, ¿no? Y a finales de junio se estaba lanzando una iniciativa sumamente importante para el mundo: las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. O sea, la política de la posguerra, de la Guerra Fría, cuando se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y se establece el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para defendernos del comunismo soviético, ¿verdad?, y de los chinos, ¿verdad?, ahora tiene una manifestación económica, ¿verdad?, con la iniciativa de empezar a negociar ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Lógicamente, si eso se consolida y se llega a ser como una forma de reactivar la economía de ambos grupos de países, lógicamente los tratados de libre comercio con nosotros quedan subordinados a las normas jurídicas que se establezcan en ese tratado. Pero también hay otros clubes y que debemos de seguirle la pista porque son los que van definiendo esa política internacional, como el Club de las Calaveras. Club de las Calaveras, que no es como el Ku Klux Klan, que tenía determinados criterios racistas. No, el Club de las Calaveras son los notables, los inteligentes, los sobresalientes de cualquier raza, de cualquier origen económico, pero que sean intachables en su disciplina académica, no intachables en su moral o en su ética, ¿verdad?, sino que en su disciplina científica, ¿verdad?, que sean los que sobresalen dentro de los sobresalientes. Entonces, ese proceso neoliberal se va fortaleciendo en algunos países más que en otros. En nosotros, en Honduras, no logra en realidad enraizarse como en otras sociedades, donde a fuego y armas, como en Chile, se logra enraizar con el gobierno de Pinochet. ¿Cuál fue la primera decisión, por ejemplo, de Pinochet, reflejo de esa política neoliberal? Salirse de la Comunidad Andina de Naciones, del Pacto Andino. Pero antes que salirse del Pacto Andino, todavía se retira primero de la aplicación de la Resolución 14, que era sobre una aplicación uniforme a la inversión extranjera. Entonces vemos que ya había un propósito: competir en una forma desleal con el resto de países de la Comunidad Andina, atrayendo inversiones hacia Chile. Y ese es Pinochet. El otro criterio, otro principio que está implícito en la política y explícito en la política neoliberal es golpear el concepto del estado de bienestar. Concepto de estado de bienestar que dice, por ejemplo, en nuestra Constitución establece los servicios públicos gratuitos en educación y salud. Ayer me confirmaban, por ejemplo, que una madre que llega a tener su hijo al hospital materno infantil, le están pidiendo: vaya, compre este kit de medicinas y utensilios que necesita para tener su niño o niña aquí en el hospital. 3.000 empiras en la farmacia, en determinadas posiblemente, ¿no?, porque hay otras cosas de por medio, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Una expresión concreta de la privatización de un servicio público. Entonces, el concepto de estado de bienestar, del Estado que provee determinados servicios a la población en situación de pobreza o de pobreza extrema, deja de tener un sentido material, un sentido real, un valor existencial. Entonces, el golpe no solamente es en el servicio, hay otro trasfondo más serio, y que ahorita hace un momento Rodolfo mencionaba el término, y del cual nosotros hablábamos mucho con el Colprosumo allá en el 68, el sentido de la identidad nacional.
porque lógicamente esa madre, ese hijo que se ve afectado por la no prestación de servicios gratuitos en educación y salud, van dejando de tener un sentido de identidad nacional. ¿Cuál patria? La patria que me excluye, la patria que me saca del país, que me manda a soñar sueños de otros, a otras latitudes, a buscar empleo, a buscar un ingreso para mandarle a mi familia y que medio subsista, y con patrones de consumo inducidos adicionalmente, con valores culturales que no son nuestros, que no son propios, a costa de destruir nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, de olvidarnos de conceptos del bienestar, no del bienestar, del bienestar, del bien ser, del bien nacer, del bien vivir, y sustituirlos por el patrón de consumo, los mayores niveles de consumo, y olvidarnos de la solidaridad y sálvese quien pueda. El otro día me encontré en una colonia de aquí con un busito pequeño, privado, que venía a toda velocidad y tomando los dos carriles. Entonces yo le hice la seña que parara y le dije, óigame, respete, tenga más cuidado. ¿Sabe cuál fue la respuesta del adolescente que iba allí? Bueno, ya no adolescente, unos 22, 25 años. Yo en este país no respeto a nadie. Fíjense, se va perdiendo un sentido de propiedad del país. Ya no es nuestro país. No me siento identificado con su cultura, con sus valores, con los héroes. Morazán. ¿Cómo voy a creer en Morazán si el ejército de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras, tiene una academia que se llama Francisco Morazán y no tiene una cátedra de Morazán? ¿O cómo voy a creer en Cabañas cuando la Policía Nacional tiene una escuela nacional de policía que se llama José Trinidad Cabañas y no tiene una cátedra sobre Cabañas? Entonces, ¿qué sentido de identidad? Eso es golpeado por esas políticas neoliberales también. ¿Por qué? Porque están transnacionalizando la economía. Y al transnacionalizar la economía, van transnacionalizando la cultura. Van alienándonos de nuestra realidad, separándonos. Ese es el verdadero sentido de la alienación. Psiquiátricamente, un alienado es el que está desubicado de su contexto, desubicado de su realidad. Entonces nosotros nos van desubicando en nuestra realidad y quieren que tengamos los patrones de consumo de sociedades industrializadas, de sociedades cuyos niveles de ingreso y de acceso a activos productivos es muy diferente, totalmente diferente. Pero otra forma de engañarnos con las políticas neoliberales es decir, pero no, nosotros planificamos y por eso existe un plan de nación y una visión de país a mediano y largo plazo. Pero fíjense cómo será, que como lo comentábamos el otro día con otro grupo del partido, el Foro Nacional de Convergencia que coordina Juan Ferrera, nombrado por este gobierno como secretario del FONAC, y ustedes saben que ha sido un actor político de suma importancia en este país para incidir en las políticas públicas, en un documento de 437 páginas de evaluación del Plan de Nación y Visión de País, llega a concluir que el plan de gobierno de esta administración, el plan de gobierno 2010-2014, no va en línea con el Plan de Nación y Visión de País. Imagínense. O sea, dos instrumentos supuestamente de planificación no son compatibles, y elaborados y aprobados por la misma administración pública, por el mismo gobierno, por el mismo partido. Eso nos demuestra que la formulación y aprobación de planes no significa que estamos planificando. No es lo mismo planificar una sociedad, una economía y planificar las actividades del Estado que tener planes que no se implementan, que no se ejecutan, que no se evalúan, que no se les da seguimiento, que no nos apropiamos de ellos. ¿Y cuál es el instrumento operativo mediante el cual, valga la redundancia, se concreta un plan de desarrollo, ya sea de 4 años o de mediano plazo, como el Plan de Nación y la Visión de País? El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que es un instrumento anual. Pero si el Plan de Nación y Visión de País va para allá y el presupuesto va para acá, ¿qué significa? Que no estamos planificando.
que estamos queriendo engañar al pueblo diciendo que estamos haciendo planificación cuando no la estamos haciendo. ¿Y qué es lo que encuentra uno en el SIAF, en el Sistema de Administración Financiera del Estado? Que es donde se ve cómo se está ejecutando el presupuesto de la República, que no es de nada fácil acceso, cada día lo complican más. Vemos claramente que ahí lo que se pone es aquella inversión que se está ejecutando en una de las regiones, pero que no es que se están ejecutando e implementando los proyectos que nacieron de la localidad en los consejos de desarrollo local y de desarrollo regional. Y por otro lado, ¿qué sentido tiene ese plan de nación y visión de país cuando se aprueba una ley, se modifica la Constitución y se aprueba una ley de ciudades modelo, de ciudades charter, de regiones especiales de desarrollo, a la cual le pusimos un amparo y lo ganamos en la Corte, y por eso sacan a los 4 magistrados de la Corte de Apelación, perdón, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Lo sacan por esa sentencia y lo sacan porque al día siguiente Ricardo Álvarez iba a presentar su recurso de amparo pidiendo el conteo de las elecciones internas voto por voto. Entonces, antes de que se pudieran pronunciar a favor de Ricardo y en contra del presidente del Congreso, lo sustituye, violentando las normas constitucionales, porque los poderes del Estado son iguales, son pares interpares, son autónomos e independientes y complementarios, no está supeditado el uno al otro, supuestamente, según la doctrina política de la división de poderes, ¿verdad?, de Montesquieu, pero aquí no se respeta. Entonces, ese golpe, como no resulta las regiones especiales de desarrollo, entonces se formula una nueva versión, se modifica aquello que les hizo cosquilla a la Corte Suprema de Justicia, que fue el nombramiento de los jueces, y se prepara una nueva versión, la zona de empleo y desarrollo económico, la SED. Ustedes saben que ese es el mayor latrocinio de la patria. Las 3 ciudades modelo principalmente identificadas, una era en la vertiente de los ríos Sico-Paulaya, que es la zona de amortiguamiento de la reserva del río Plátano, la biosfera del hombre, reserva y patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación. Y de ahí, esa biosfera del río Plátano se conecta inmediatamente con la biosfera Tahuacasangui del pueblo Tahuaca, e inmediatamente más al sur con la biosfera del Parque Nacional Patuca, y después de la frontera en Nicaragua con la biosfera Bozaguas, y esas 4 forman el corazón del corredor biológico mesoamericano, que teniendo Centroamérica desde Yucatán hasta Panamá, nada más el 0,01% de la plataforma continental del mundo, tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo. La riqueza que hay ahí, pero aquí quieren venir ¿a qué? A patentar nuestras plantas, a patentar nuestros animales o a llevárselo, ¿no? Y después revendérnoslo ya encapsulado, ¿no? Como se llevaron el batán y todas esas otras cosas, ya no las están revendiendo, ¿no? Entonces vemos que la planificación la utilizan formalmente, pero no en términos reales. Esa es otra expresión del neoliberalismo. Pero ¿cuál es otra manifestación del neoliberalismo? Es la expresión jurídica, la expresión política del poder. La actual Constitución no la cumplen los poderes del Estado, la interpretan a su gusto, la modifican a su antojo. ¿Alguien tiene alguna idea de cuántas modificaciones a la Constitución hay desde el 82 para acá? Más de 55 modificaciones e interpretaciones. Y ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia sentenció que el Congreso Nacional no tenía la capacidad constitutiva para interpretar la Constitución. ¿Y saben qué hicieron entonces? No publicaron esa sentencia de la Corte. Ahí la tienen encargada desde hace bastante tiempo ya. Entonces, esa forma de actuar refleja claramente que lo que predomina, en palabras de un amigo aquí presente, es los círculos perversos.
los círculos de poder, con cinismo y con altos niveles de corrupción. Entonces nos enfrentamos dentro de este esquema neoliberal a un doble Estado: el Estado de las leyes que se aplica a uno, y el otro, el Estado del poder fáctico, del poder real, que es el que domina e impera y dice las verdaderas políticas de Estado que se van a aplicar. ¿Cómo será ese poder político incrustado en el Congreso Nacional y con una mayoría absoluta de diputados, que no importa que no fuera absoluta porque tienen a los otros del bipartidismo ampliado, porque es un bipartidismo ampliado, ya no es de dos, sino que es de varios partidos, ¿no? Ahí se unen y se salen según la conveniencia? Que hay una reforma constitucional de este año en un determinado tema que se aprobó en la mañana y en la tarde se aprobó la ley secundaria que iba en relación con esa reforma constitucional, cuando no había sido ratificada el acta ni había sido publicada en la Gaceta la reforma constitucional. A esos niveles de arbitrariedad llegamos, que el Poder Ejecutivo aprueba una política de protección social y sale publicado el acuerdo en la Gaceta, pero no publican la política de protección social. Y aprueban un plan anticorrupción y publican el acuerdo y no publican el plan en la Gaceta. Y aprueban el tratado de asociación y lo ratifica el Congreso y publican un resumen y aprueban un decreto autorizando a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Industria y Comercio para que publiquen en su página web el tratado de asociación. ¿Qué seguridad jurídica podemos tener ante estos cuatro ejemplos? ¿Qué seguridad jurídica, qué Estado de Derecho, mucho menos Estado de Derecho podemos tener cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, más o menos como el 18 de mayo de este año, le preguntan, un periodista, ¿y el batallón Tigres es anticonstitucional? Y el presidente de ese poder del Estado, supuestamente obligado a cumplir la ley y hacerla cumplir, dice, no importa que sea inconstitucional mientras esté de por medio la seguridad de las personas. ¿Se imagina? Está bien que todavía este servidor cometiera esa desfachatez, aunque sea abogado de mi primera profesión, pero el presidente de ese poder del Estado es inaudito, es vergonzoso para el Estado-Nación. ¿Se imaginan cómo nos ven la comunidad internacional? Que no es que sea muy respetuoso también de sus leyes, ¿verdad? Ni en los tratados internacionales, por ejemplo el protocolo de Kioto sobre cambio climático. Pero entonces, ¿ante qué poder estamos? ¿El poder de las leyes o el poder fáctico? Estamos ante eso, ante ese poder de los círculos perversos, de las mafias, de las componentas, de los sobornos, de las tutelas, de los chantajes. Entonces, ¿cómo le vamos a poder pedir al pueblo que no use la extorsión cuando ellos son los que la practican y la enseñaron y la fomentaron? Por favor, en 1975, en mayo del 75, llegaron las compañías azucareras a pedir un aumento de precio al azúcar. Yo era el primer director de comercio interior que había en ese momento, y cuando les dije que no, si no democratizaban la empresa. ¿Y cómo? Me dicen, ¿cómo se va a democratizar la empresa? Muy sencillo, a los mayoristas, por cada cierta cantidad de quintales de azúcar que compren, ustedes les dan bonos hasta que acumulen determinada cantidad y les dan acciones de la empresa. Y a su vez a los detallistas. Ah, no, Fernando, pero nosotros somos una empresa democrática y te ofrecemos $100,000 en acciones. ¿Se imaginan? Pero así, directo. Aquí, un golpe al plexo solar, ¿no? Pero no solamente eso, sino que tienen la inteligencia, entre comillas, ¿no? De decir, pero no te preocupes por tu nombre, que tu nombre no va a aparecer como accionista de la empresa. Va a aparecer otra empresa como dueña de esas acciones, y en esa empresa tampoco va a aparecer tu nombre, sino que otra empresa va a ser dueña de las otras acciones de esa empresa, y hasta en la cuarta empresa va a aparecer tu nombre. ¿Ah? Entonces, lo que se llama el crédito relacionado es bien difícil de seguirle la pista. Y está Sergio Núñez y Oscar Valdés, compañeros en el BESI, que en un momento dado presentamos una política de crédito relacionado al directorio del Banco Centroamericano y no la aprobaron, ¿no? Pero el primer caso que se presentó de crédito relacionado en otro país de Centroamérica, no pudimos descubrir la relación que sabíamos que existía,
¿Por qué? Porque una empresa se había constituido en ese país, pero tenía otra empresa que se había constituido en Jamaica, otra empresa que se había constituido en Panamá, otra en las Bermudas, otra en Suiza, y era una galimatía. No pudimos seguir el nudo gordiano, ¿no?, de cómo llegar a demostrar que era un crédito relacionado. Crédito relacionado se le llama a cuando en un banco los accionistas del banco se prestan a sí mismos, ¿no? Como ustedes saben que hay un banquero aquí, ¿verdad?, que le pregunta: ¿y tal empresa es suya? No. ¿Y tal empresa es suya? No, tampoco. ¿Y tal empresa es suya? No, tampoco. Pero el banco tal, ¿sí es suyo? Sí. ¿Y ese banco es el dueño de las empresas? Sí, 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 es cierto. ¿Ah? Él no es dueño de las chiquitas, no, pero sí es dueño del dueño, ¿no?, de la empresa dueño, ¿no? Entonces vemos que estamos ante un poder que abusa, que no tiene ningún criterio ni ningún principio de juridicidad, es totalmente antihumano en unas políticas e inhumano en otras, y que goza de total ilegitimidad, no legitimidad. Y es por eso que ustedes ven en las diferentes encuestas e informes de desarrollo humano o informes sobre el estado de la nación que nos dicen: la población hondureña no tiene credibilidad, gracias, en las instituciones públicas del Estado. Y el que aparece con mayor credibilidad, penosamente, sigue siendo la Fuerza Armada, aunque ha caído más de 12 puntos, ¿verdad?, del golpe de Estado para acá. Pero entonces, para que miremos pues que ante ese balance de poder real que tenemos, el Frente Amplio de los partidos en resistencia y de las organizaciones sociales en resistencia, tenemos que ir consolidando nuestras alianzas estratégicas para poder generar ese contrabalance de poder. Frente al poder establecido, un contrapoder que se construye diariamente y que se construye con organización, que se construye con formación política, que se construye con estudio, que se construye con trabajo, que se construye con lucha, que se construye en las calles con las movilizaciones. No podemos parar las movilizaciones del Frente Nacional de Resistencia. El frente de masas es complementario al frente político. Y eso tenemos que estar bien claros en nuestra sociedad. Entonces, el neoliberalismo es una expresión que en la política se manifiesta como antidemocrática. ¿Por qué? Porque si concentra el poder económico, lógicamente está concentrando el poder real de la nación. Al concentrar el poder económico, estamos concentrando el poder político en unas pocas personas, en unas pocas familias. Y por eso no nos extrañe que la ley de protección de inversiones fue secundada después con la ley de coalianza. Una tesis que, como decíamos, es válida, las inversiones público-privadas, en este caso, por la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas y porque el Estado le cede a Coalianza todas las negociaciones orientadas a la privatización de los proyectos y recursos del Estado, se convierte en una figura que pierde legitimidad. La inversión público-privada, sea con trabajadores, sea con empresas de economía social y solidaria o con el sector privado mercantil. La deslegitimó Coalianza, con su secretividad y con su forma burda de burlarse de las leyes. Hay dos formas aquí en este país de burlarse de las leyes completamente. Una, las normas presupuestarias. Vayan, miren la gaceta de aprobación del presupuesto de este año, que se aprobó en diciembre. En las secretarías de Estado, ustedes saben que el presupuesto aparece publicado en la gaceta nada más en una página. Todo el presupuesto de las 16 o 10 y tantas secretarías de Estado. Una cifra global por cada secretaría de Estado. En las instituciones autónomas y descentralizadas, 3 cifras. Y de ahí, 70 páginas de normas presupuestarias. Entonces, mediante la norma presupuestaria, que es una norma de segundo nivel en la jerarquía de la norma jurídica, violentan la ley de contratación del Estado, violentan la misma ley orgánica de presupuesto. Y lo mismo sucede con Coalianza. Cuando se aprobó el decreto de creación de Coalianza, se violentó y se le autorizó para que no aplicara la ley orgánica de presupuesto y la ley de contratación del Estado. O sea que están fuera
de la figura de juridicidad y de respeto a la norma jurídica del Estado. Pueden contratar directamente, es más, establecen que puede ser con lista corta de empresas, y no solamente eso, sino que el presidente de la República, el presidente, yo no le llamo república a esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? El presidente puede acortar los tiempos para las negociaciones con una empresa privada de bienes y patrimonios y recursos y fondos del Estado. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la coinversión entre el sector público y privado? Es atraer inversión nueva, inversión fresca para proyectos nuevos. Pero aquí ustedes ya ven de que ya viene el peaje, ya está aprobado el peaje para la carretera del norte, hacia San Pedro Sula, y el corredor turístico de San Pedro hasta Ceiba. Si no han instalado las casetas de peaje, otro tipo de peaje, ¿verdad?, que también hay en el Congreso, dicen, ¿verdad?, por miedo a que las vayan a quemar antes de las elecciones, ¿no?, y que les vaya a causar un trastoque en su proceso, ¿no? Entonces, la ley de protección de inversiones, la ley de coalianza, la ley de las ciudades modelo y esta última ley de reestructuración de la deuda pública interna es ya no Honduras open for business, ¿no?, Honduras abierta a los negocios, ¿no?, sino que Honduras en venta, Honduras en subasta. Lo quieren vender todo y van a seguir vendiendo todo hasta el último día en que estén en el poder. Y de eso tenemos que estar claros y tenemos que oponernos, independientemente que haya grupos de poder en choque. Es una posición nacional y patriótica oponerse a ese tipo de leyes. Por eso nosotros, todos estos 10 días últimos, hemos estado en los medios de comunicación oponiéndonos frontalmente a ello. No somos una feria, ni somos una exposición, ni estamos en subasta al mejor postor. Quieren acabar, quieren comprar, quieren vender, quieren liquidar todo lo que puedan. ¿Cuál es la otra segunda región especial de desarrollo? O sede, zonas de empleo y desarrollo económico, ciudad modelo, ciudad charca. Omoa y Cortés, qué belleza. Y la tercera, el Golfo de Fonseca, el triángulo invertido de las Bermudas, le dije yo públicamente, ¿no?, desde el año pasado. ¿Y por qué de las Bermudas? Porque en el triángulo de las Bermudas desaparece todo, ¿no?, aviones, barcos, pues aquí va a desaparecer hasta el terreno, hasta el territorio, toda la riqueza nos la van a llevar. Ustedes saben, con gobernador propio, con leyes propias, con policía propia, con tribunales propios. Ustedes saben que si llega un policía siguiendo un delincuente y llega donde empieza la ciudad modelo, no va a poder entrar. Y el delincuente le va a hacer así, hola, desde adentro, ¿eh? ¿Cómo van a creer? Pero eso ni en los páginas de Superman, ¿cómo se llamaba? El mundo al revés, el otro mundo. Ya ni me acuerdo, ¿eh? Era un inaudito, ¿eh? Un mundo bizarro, exacto. Un mundo bizarro, ¿no? Pero también hay vendedores de ilusiones y nos quieren hacer creer de que las elecciones son democracia. Las elecciones son una expresión democrática si son legítimas, transparentes y con rendición de cuentas. Pero si no es así, si no llenan esos requisitos, las elecciones es una burla al pueblo, una burla al criterio propio, una burla a la democracia auténtica de participación directa de la población. Y entonces, la otra expresión ideológica del neoliberalismo, y voy a ir terminando, es la expresión filosófica, que es más peligrosa, pero que tiene instrumentos materiales reales. Y la expresión filosófica es: el único pensamiento válido es el pensamiento útil. Lo que es útil para mis intereses personales, individuales, de utilidad, de ganancia, de beneficio. Todo el interés del bien común y del bien colectivo y del bien nacional y del bien patriótico no existe. Está subrogado a mi interés personal e individual. Y eso se expresa ¿cómo? Con una maquinita así chiquita, que antes era más grande, ahora es chiquita y ahora se vuelve otra vez más grande. El celular que está usando ahí un amigo ahorita.
¿Por qué? Porque el celular nos permite comunicarnos en tiempo real, ¿verdad? Y entonces queremos ser millonarios ya, como que si fuéramos alemanes usando el ya, ¿verdad? No son de mi preferencia, por así decirlo, ¿verdad? Pero ese es mi criterio pequeño burgués de clase media o de media clase, ¿verdad? Pero si soy disciplinado con el partido y con una perspectiva estratégica, tengo que ser disciplinado por todo, por los 23, en función de ese interés nacional, supeditar mi interés personal de querer escoger o no querer votar por alguno, por un interés nacional. Y eso tiene que estar claro. Ahora, el tema de la juventud es mucho más grave. Y es mucho más grave cuando el llamado bono demográfico que estamos viviendo, bono demográfico se le llama el hecho de que ahorita tenemos un crecimiento de la población económicamente activa importante, de la población en edad de trabajar, de los jóvenes. Ustedes saben que dentro de 30 años ya no va a existir ese bono demográfico por las tendencias demográficas de la natalidad que hay. Y dentro de 30 años no puedo decirte que todos vamos a ser como yo, ¿eh? No, los que van a llegar a ese momento van a ser la mayoría, los de la tercera edad, los adultos mayores, y donde hay previsto la atención para el adulto mayor dentro de 10 años. Ustedes saben cuántos médicos especializados en adulto mayor hay en el país, geriatras. A mí me han dicho que 3. Puede ser que lleguen así, pues entonces, ¿cuántos somos los que ya estamos para esa atención? Quirrimir, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar a esa población joven, porque es como dice muy bien la compañera y amiga de muchas luchas, es la que está siendo diezmada y asesinada. Miren, yo me recuerdo de 2 escenas o 3 o 4 escenas trágicas dentro de las múltiples que nos ha tocado vivir, ¿no? Una fue la más antigua, cuando enterrábamos a Nelson McKay. Nelson McKay fue desaparecido, torturado y asesinado en los 80, ¿no? Y fue por cosas de menor importancia, pero había visto un secuestro de un desaparecido y un asesinado en el Parque Central, que después era asesinado. Y yo fui de los que contribuía a que se descubriera la identidad de ese cadáver. Fue el primer desaparecido que se identificó y que se encontró. Y cuando lo estábamos enterrando, yo decía, ojalá hoy que enterramos al primer desaparecido, desaparezca la práctica de los desaparecidos en Honduras, ¿no? Pero no ha desaparecido. No ha desaparecido. Y todos nosotros debemos de tomar medidas mínimas de seguridad personal, ¿no? El segundo, cuando asesinaron, que ahí está en ese mural, Emo. Eso ameritaba que allá en la morgue estuviéramos centenas de personas. No porque Emo fuera un líder, un dirigente, un ideólogo, pero era un agitador de masas excelente. Y mi respeto y le rindo el sombrero a él. ¿Y cuántos estábamos ahí? ¿Por qué? Por el pánico, por el temor, por el miedo. Y cuando asesinaron al otro que se atrevió a denunciar en las cámaras de televisión en 2 oportunidades en la misma semana la narcoactividad, ¿cuántos estábamos con Alfredo Landaverde ahí en la morgue? No habíamos más de 5 personas. Y cuando asesinaron a mi sobrino Eduardo Cuello, hijo de Carlos Sosa Cuello, y mi prima hermana Sandra como hermana mía, ahí solo estaba Sandrita, Carlos y su servidor, solo los 3. Y Carlos y yo evitando que la prima viera el cadáver de Eduardo, ¿no? Porque ella quería verlo y no debía verlo, y no dejamos que lo viera. Entonces estamos hablando de gente o comprometida o gente joven, porque a Nelson cuando lo asesinaron todavía era un adulto joven, ¿no? Tenía 24, 26 años, ¿no?
Entonces, estamos ante pasos de animal grande, porque lo que está de por medio es la lucha por el poder por primera vez. Estamos en un año que puede ser un año de ruptura histórica, un año en que la palabra, la protesta, el pronunciamiento puede significar de nuevo un 1968 con la Plaza Tlatelolco, con París, con una efervescencia, un renacimiento del rompimiento histórico casualmente. Pero eso va a depender de nosotros, del nivel de compromiso, de autenticidad, de continuidad, de perseverancia que le pongamos a nuestras actuaciones, a nuestras palabras, a nuestras decisiones. Porque miren, si esto no lo logramos ahorita, posiblemente perdamos una generación más. Y ahí sí moriría yo frustrado. Gracias. Gracias, Fernando. Para culminar, los compañeros de la Juventud han pedido hacer una última interrogante. Buenas noches. Primeramente quiero agradecer, ¿verdad?, al doctor Fernando García por su excelsa participación en este foro de Pueblo Pensamiento. Y la segunda, ¿verdad?, es para hacer un pequeño análisis, ¿verdad?, de lo que es la educación a nivel superior, ¿verdad?, que ahorita se ve afectada con lo que es el modelo neoliberal. Doctor, usted hablaba de lo que son el dominio de los grupos perversos, ¿verdad? Nosotros los universitarios actualmente tenemos bien claro quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad?, de esos grupos perversos, y todos sabemos que son los mercaderes de la educación, los que están detrás de todas las universidades privadas que hay en el país, los cuales quieren arrebatar, ¿verdad?, la autonomía y el liderazgo de la Universidad Autónoma actualmente, con lo que es su anteproyecto de ley de educación superior, ¿verdad?, la cual trae una serie de artículos nocivos, ¿verdad?, los cuales solo vienen a beneficiar a lo que son los sectores privados y a las universidades pulpería, ¿verdad? Ustedes sí mencionaban un punto que dice la interpretación de las leyes y de la Constitución de la República para los propios intereses, ¿verdad?, de estos grupos. Pues actualmente tenemos esa ley de anteproyecto, ¿verdad?, la cual transfiere por medio de artículos la autoridad a las universidades privadas con el Consejo Superior de Educación, el cual está conformado actualmente, ¿verdad?, por autoridades mayoritariamente de la Universidad Autónoma y una pequeña representación de las universidades privadas. Entonces, lo que viene a hacer este anteproyecto de ley es darle más representación a las universidades privadas y quitarle representación a la Universidad Autónoma con lo que es el Consejo de Educación Superior, ¿verdad? Con esto, para garantizar que las decisiones que se lleven a cabo sean aprobadas, ¿verdad?, a favor de las universidades privadas. La otra es alienar a la población, ¿verdad?, haciéndola perder su identidad. Nosotros actualmente en la universidad, los jóvenes que estamos conscientes de la problemática, estamos tratando de concientizar a las personas que hay, al estudiantado, ¿verdad? Pero se nos hace bastante difícil porque la mayoría de la población estudiantil en sol de hoy, ¿verdad?, está bastante alienada. Cuando uno llega y le dice, compañero, tenemos que defender nuestro derecho a ser educados con una educación de calidad y gratuita, ¿verdad?, los compañeros se hacen los desinteresados porque tal vez en ese momento va a jugar la selección y necesitan irla a ver en un televisor o algo por el estilo, ¿verdad? Usted también mencionaba lo que era mostrar la empresa pública como ineficiente ante la empresa privada. Eso, en primer lugar, aquí en Honduras se supone que uno cuando paga, ¿verdad?, por educación recibe algo mejor que la educación pública. Aparte de eso, ¿verdad?, con todo esto que viene del anteproyecto, lo que se pretende es hacer a las universidades públicas más ineficientes, ¿verdad?, a la Universidad Autónoma tanto como a la Universidad Pedagógica,
¿Todo para qué? Para que los estudiantes dejen de creer en la educación pública a nivel superior y se vayan a matricular en una universidad privada. Para eso están haciendo todo esto, ¿verdad? Además bueno, con eso terminaría siendo lo que es la privatización de la educación pública a nivel superior. Y bueno, otros artículos nocivos que tienen, ¿verdad? Esta ley, que muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Y por eso no lo voy a tocar. Pero eso era más que todo lo que quería ahondar en esta noche. Muchas gracias por el espacio. Sí, es breve, compañera, por favor, porque ya tenemos que cerrar. Buenas noches. Placer de tener aquí al amigo, don Fernando. Una pregunta obligada. Sabemos que el modelo económico neoliberal fue impuesto por los organismos financieros internacionales, pero también sabemos que esto nos iba a traer concentración de la riqueza en manos de unos pocos, y ese es el problema del modelo económico neoliberal, donde la pobreza se agudiza y tenemos más pobres. Me llama la atención cuando se habla de la estratificación social de la clase media o clase alta o clase baja, si esas clases desaparecieron. Ahora solo tenemos los que tienen y los que no tenemos, así de sencillo. Y esta es una de las razones que a nosotros nos motiva llevar a cabo un nuevo proyecto político-social con la resistencia popular. Entonces, yo digo esto porque me llama la atención. ¿Cómo es que los gobiernos, en su momento, el gobierno de turno, creo que fue Rafael Leonardo Callejas, y los gobiernos subsiguientes, liberales, por cierto, llevaron a cabo las mismas políticas? ¿Cómo es que los gobiernos liberales no definieron una política propia diferente a las políticas que habían adoptado los nacionalistas, en este caso Callejas, Maduro y todos ellos? Se siguió con el mismo modelo, o sea, no hubo ninguna diferencia. Como resultado, ¿qué tenemos nosotros? Migración del campo a la ciudad, inmigración del país hacia el exterior, en busca de recursos económicos para sostenimiento de las familias. Y luego tenemos también la privatización de otros sectores importantes que afectan a la clase desposeída. Entonces, me parece a mí que si no se toman las medidas para llevar a cabo el cambio del modelo económico, entonces prácticamente estamos no solo fracasados, sino que se habría perdido todas las esperanzas de este pueblo. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta situación? Para el amigo don Fernando. Muchas gracias. El bipartidismo del Partido y del Partido Nacional es una realidad existente, pero no podemos caer nosotros en dogmatismos de no profundizar en el análisis y precisar diferencias. Una de las diferencias era, por ejemplo, que el Partido Liberal nunca estaba de acuerdo con los golpes de Estado, y ahora lo demostró que sí estaba, que sí se manifestó su cúpula a favor del golpe de Estado. Pero hay diferencias económicas también. En los gobiernos liberales no se aprobó la cantidad ni la profundidad de leyes neoliberales que se aprobaron en dos gobiernos nacionalistas. Si ustedes analizan el gobierno de Suazo Córdoba, el gobierno de Ascona, el gobierno de Carlos Flores, el gobierno de Reina y el gobierno de Mel Zelaya, no hubo aprobaciones de leyes fundamentalmente neoliberales. Lo que no hubo es echar marcha atrás, eso sí, y por eso se habla del bipartidismo. Pero, por ejemplo, el gobierno de Carlos Roberto Reina, yo le doy 5 casos concretos de cómo nos opusimos al neoliberalismo. 1, la liberalización del tipo de cambio del empira frente al dólar.
Nos presionaron para que liberalizáramos el tipo de cambio y nos opusimos. Segundo, que cerráramos Banadesa y nos opusimos. Tercero, que cerráramos el Lima y nos opusimos. Cuarto, que cerráramos Banasupro y nos opusimos. 5, que liberalizáramos los precios de los combustibles y no pasó. Pero mire cómo serían las presiones para este último caso, el de los combustibles. Creo que Sergio no había llegado en ese momento todavía al ministerio. No, sí, ya estabas, diciembre del 2006. Llegan las petroleras un día como a las 5 de la tarde. Lástima que no esté aquí nuestro amigo y compañero don Julio González, que estuvo hace unos días por acá con nosotros. Llegaron las petroleras a las 5 de la tarde más o menos y piden la cita con Julito González, que era el viceministro de Comercio Interior. Y al rato llega Julio a mi oficina y me dice: ministro, mire que aquí vienen las compañías petroleras que si no les aumentamos la ganancia, que técnicamente se llama diferencial del tipo de precio, dicen que el 15 de diciembre no va a venir el barco. Eso significaba paralizar el país, ¿verdad? Fíjense qué sencillo, no llega el barco. Y traen esta carta, una carta como de 4 o 5 renglones nada más, firmada por 3 empresas internacionales y una empresa nacional, por los gerentes generales. Entonces me dice don Julio: ¿se los traigo? No, este recinto ministerial no puede recibir a personas que vienen a chantajear al Estado de Honduras. Yo voy a ir allá. Y llegué, así que ustedes vienen a decirnos que no va a venir el barquito. Sí, que no podemos garantizar con esta cantidad de utilidades. Pues fíjense que si no viene el barquito, al día siguiente ustedes tienen mi renuncia. Entonces, lógicamente se rieron, ¿no? Sí, les digo, pero van a tener mi renuncia en Washington. Y al día siguiente una demanda por prácticas oligopólicas a las 4 empresas. Y se quedaron así. ¿Cómo? Sí, ustedes firmaron esta carta. 3 o 4 renglones, ¿no? Y con esto yo demuestro con las leyes federales de Estados Unidos que ustedes usaron una práctica oligopólica y los procesos y los demando. Y llamé al presidente Reina. Presidente Reina, le comento que acabo de sacar a 4, porque le dije: salgan de este despacho ministerial, no es digno que ustedes estén aquí. Y entonces llamé al presidente Reina y le dije: presidente Reina, acabo de tomar esta decisión, así que esté informado. Llamé al embajador de Estados Unidos y le dije: señor embajador, acabo de sacar a 3 de sus gerentes, para que no dijeran y que le fueran a contar más chismes, ¿no? Llamé al embajador de Honduras en Washington y le dije: anda consiguiéndome un bufete, porque es capaz que llego dentro de unos días a demandar a las empresas petroleras. Que él casi se cae del otro lado como condorito, ¿no? Y llamo al general Discua, jefe de las Fuerzas Armadas, y le digo: general Discua, necesitamos que nos presten las reservas los tanques de reserva de combustible para tener un plan alternativo de abastecimiento de petróleo y de combustible al país. ¿Saben cuál fue la respuesta? No tenemos presupuesto. Porque 3 meses antes yo había estado en el COSUFA frente a 80, 90 tenientes coroneles, coroneles y generales con el presidente Reina y una persona más, bajándoles el presupuesto. Entonces se sacó el clavo, como decimos popularmente. Entonces yo le contesté: general Discua, con la Fuerza Armada o sin la Fuerza Armada, este país no va a ser desabastecido. Llamé esa misma noche al ministro de Economía de Nicaragua y al ministro de Economía de El Salvador, y con una persona que me merece todo mi respeto, Miguel Ángel Funes y Lucy Wu, preparamos un plan de abastecimiento alternativo que le dio goce a Miguel Ángel Funes. Le rindo el sombrero. Y lo filtramos. Entonces las compañías se dieron cuenta que nosotros teníamos un plan y mandaron el barquito. Y además sabían de que yo iba a tomar en serio mis palabras y que los iba a demandar, ¿no? Y que con aquella cartita me bastaba. Entonces la lucha es dura. Se necesitan 3 cosas: información, y para eso lo que decíamos hace un rato, los callos en los codos estudiando. Segundo, principios y valores. Y tercero,
el carácter para defender esos principios y valores con la información más exhaustiva que podamos tener. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Fernando. El próximo miércoles nos encontramos nuevamente en un foro Pueblo y Pensamiento.